El mundo vive una situación de alarma paralela a COVID-19. La hepatitis fulminante infantil de origen desconocido estaría avanzando y sobre todo los diferentes gobiernos habrían emitido una alerta epidemiológica. La hepatitis aguda infantil ya habría llegado a Latinoamérica, siendo Argentina el primer país en reportar ya 8 casos de este cuadro infeccioso. ¿Qué es la hepatitis aguda infantil? Y lo más importante, ¿cuáles son los signos de alerta que debemos tener? En este video vamos a compartir una reciente publicación de este 8 de mayo 2022, en donde un grupo de expertos nos indican cuáles son los signos de alerta y de alarma que debemos tomar en cuenta en relación a este cuadro. Daremos algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, que nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 8 de mayo 2022, en donde un grupo de expertos nos indicarían cuáles son las señales de alerta frente al avance de un cuadro infeccioso que todavía no se ha identificado cuál sería el origen etiológico. Y nos referimos a la hepatitis aguda infantil, una situación que ya se habría reportado más de 200 casos a nivel mundial y que habría llegado en los días pasados a Argentina, siendo así el primer país en Latinoamérica que reporta estos cuadros. En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante es tomar en cuenta que el pasado 5 de abril 2022, la OMS habría mencionado la presencia de una infección, de un cuadro infeccioso paralelo a COVID-19, y se habría reportado el primer caso de hepatitis infantil de origen no conocido en Reino Unido. Posteriormente fue avanzando las infecciones a través de países en Europa, siendo otro país importante España. De ahí se detectó en Bélgica, en Alemania, y ya saltó fuera de Europa, llegando a Estados Unidos, llegando a Indonesia, y en los pasados últimos días, el 5 de mayo 2022, habría llegado a Argentina, siendo así el primer caso detectado en Latinoamérica. Actualmente en Argentina, para el 7 de mayo, se han reportado ya 8 casos, de los cuales uno ya requiere trasplante hepático. Y ante ello es muy importante entender qué es la hepatitis de origen desconocido y cuáles serían las señales de alerta. En una publicación de este 8 de mayo 2022, un grupo de expertos habría dado algunos puntos a tomar en cuenta. La publicación titula Hepatitis grave de origen desconocido en niños. ¿Cuáles son los signos de alerta? Es muy importante que en Argentina se estarían investigando al menos 8 casos sospechosos y especialistas advierten sobre los síntomas que deben poner en alerta a los padres. Fiebre elevada, signos de deshidratación, decaimiento general, heces claras, orinas oscuras y un color amarillo en la piel son los principales síntomas que presentarían niños y niñas que acuden a una consulta médica, indicaron los especialistas en el contexto de la alerta mundial por los casos de hepatitis aguda grave de origen desconocido en población pediátrica. Importante a tomar en cuenta, los signos serían prácticamente como el de cualquier cuadro de hepatitis, recordando que los niños generalmente son muy susceptibles a infectarse por hepatitis A. Sin embargo, ante el riesgo epidemiológico de un cuadro que puede terminar en una insuficiencia hepática y ello puede conllevar hasta la muerte del paciente, es muy importante que todo síntoma asociado a una hepatitis no se puede descartar la presencia de la hepatitis infantil grave de origen desconocido. Los síntomas importantes a tomar en cuenta serían fiebre elevada, signos de deshidratación, decaimiento general, heces claras, orinas oscuras y color amarillo en la piel. No todas las diarreas son para alarmarse. Como toda enfermedad, hay que observar el cuadro general. Si un niño
presenta fiebre alta, el estado general es malo, presenta síntomas de deshidratación como boca seca, como piel seca, y de esta manera acude a una consulta médica, es importante no descartar este cuadro. Igualmente, recordemos que este cuadro puede inicialmente presentarse con signos poco específicos, pero después se pueden ir agregando los otros síntomas, tales como la orina oscura o las deposiciones claras. En ese sentido, Griselda Berberian, quien es jefe de la clínica del área ambulatoria del Servicio de Epidemiología e Infectología del Hospital Garrahan, habría mantenido que no hace falta que todos los niños con un cuadro gastrointestinal siempre vayan a emergencia o a la guardia. Es muy importante que los padres evalúen la evolución de los niños y en relación a el empeoramiento del caso, ir al médico para la evaluación correspondiente. Es muy importante mencionar que al momento ya se habría emitido una alerta epidemiológica a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud habría indicado a través de un comunicado que los países estén alertas ante los casos de esta hepatitis fulminante que estaría afectando sobre todo al grupo o a la población pediátrica. Con respecto a los síntomas que uno puede tener en relación a esta hepatitis fulminante, inicialmente los síntomas van a ser gastrointestinales inespecíficos, tales como dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos. Y luego se le van a ir sumando a ello los síntomas más específicos asociados a un problema hepático. Es muy importante mencionar que de esta manera, hasta el momento todavía no se tiene conocimiento sobre cuál sería el origen de estos cuadros de hepatitis fulminante. Igualmente, los especialistas están indicando de que las vacunas contra la hepatitis A y la hepatitis B deberían ser administradas para de esta manera igual proteger a las personas o a los niños de posibles infecciones paralelas. Es muy importante mencionar que las vacunas contra la hepatitis no van a evitar este cuadro de hepatitis fulminante aguda, dado que todavía el origen etiológico infeccioso no ha sido determinado. Hay algunas investigaciones que no descartan la presencia de un agente adenovirus, el cual estaría causando estos cuadros de inflamación hepática. Sin embargo, también no se descarta que COVID-19 pueda estar originando estos cuadros en niños. Lo más importante hasta el momento es que nosotros debemos mantener los protocolos adecuados, conocer cuáles son los signos de alerta y sobre todo hacer una adecuada prevención. Independiente del agente etiológico, sea un adenovirus o sea el SARS-CoV-2, lo más importante es que estos virus se transmiten por vía respiratoria y también ingresarían por la vía fecal-oral, es decir, manos contaminadas. Si no tenemos un adecuado manejo de lo que significarían estas medidas, lamentablemente vamos a estar reportando más niños infectados. Es muy importante que muchos países ya habrían relajado las medidas frente a la pandemia, situación que va a empeorar esta pandemia paralela que estaría avanzando el caso de la hepatitis fulminante aguda. La mejor manera para protegernos es mantener distanciamiento, usar mascarillas y lo más importante, lavado de manos con agua y jabón. De esta manera vamos a limitar los posibles contagios y evitar que los niños sean una población vulnerable. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación de este 8 de mayo 2022, en donde un grupo de expertos darían algunos consejos a tomar en cuenta en relación a los signos de alerta de la hepatitis fulminante aguda que estaría afectando a niños. Es muy importante que el mundo estaría enfrentando una pandemia paralela, la cual todavía no ha sido declarada como tal, pero que los casos siguen incrementando. Ante ello, en una reciente publicación, los expertos habrían mencionado que los signos de alerta que uno tiene que tener en cuenta, y sobre todo los padres ante los hijos, serían fiebre elevada, deshidratación, decaimiento general, heces claras, orinas oscuras y sobre todo color amarillo de la piel conocido como ictericia. Síntomas importantes que vienen precedidos de los síntomas gastrointestinales inespecíficos como diarrea, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Ante este cuadro y ante la emergencia sanitaria que estaría reportándose a nivel mundial, es muy importante que los padres acudan para una consulta médica y sobre todo manejen oportunamente el cuadro para que evitemos que el niño se complique. La hepatitis fulminante aguda está afectando a los niños
no se conoce exactamente cuál es el agente etiológico, sin embargo, nuestra mejor arma es la prevención. Distanciamiento social, mascarillas y lo más importante, lavado de manos con agua y jabón van a ayudar a disminuir la transmisión de este posible agente etiológico que todavía es desconocido al momento. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal, las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.